¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Fuera de la Tribu Video Podcast en todas las plataformas, YouTube, Spotify, en donde sea que escuches o veas podcast. Ahí vamos a estar con Fuera de la Tribu, comunicación estratégica. Esta semana, como todas las semanas que vienen y cada vez más, habrá muchos temas que platicar, porque para quienes nos dedicamos a la comunicación política, estas son épocas muy anticipadas, pero ya estamos en épocas en donde los ambientes están por demás caldeados. Así es que le doy la bienvenida a quienes nos acompañan en este día, en este viernes, desde Guadalajara, Jalisco. Saúl Garay, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y yo le doy la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la plataforma, como dices, a través de la que nos escuchen. Un gusto estar de nuevo por acá, una semana más. ¿Ya estás en Threads? No, bueno, ya estoy, pero no lo utilizo. Todavía no me fascina su dinámica. No está en onda, Saúl, todavía. Carlos Iván Sánchez. Hola, mucho gusto volver a verles, que nos vean y escucharnos. Gracias a todos. Diego Ochoa Reyes. Muy bien. ¿Ya checaron la amabilidad de Diego Ochoa cuando saluda? Sí, una excelente actitud de viernes. Sí, excelente actitud. Porque estamos grabando en viernes. Muy bien. A ver, vamos empezando. ¿De qué quieren platicar? Yo creo que, sin duda, a mí me gustaría comenzar por lo chusco y un poquito brincarme el guión. Bueno, no brincarme, sino cambiar el orden del guión y empezar por lo chusco. ¿Qué cosa hizo Santiago Krill esta semana, de verdad, no? De esas cosas que van a quedar para toda la vida, van a ser un meme memorable. Pues hablar desde el corazón, ¿no? Se sentía... creo que Santiago Krill esta semana lució por dar un discurso muy lleno de energía, que conecta, muy pues expresivo, ¿no? Y que justo le habla a quien está enojado con el presidente. Pero está siendo sarcástico, ¿verdad, Saúl? Sí, claro, por supuesto. Bueno, es el meme de la semana, ¿no? Sí lo es. Ahí le vamos a pedir a Yofu. Yofu usted no lo ve, pero es vital en esta grabación y en la producción de este podcast, que nos ponga el audio de Santiago Krill hablando desde el corazón. ¿Cómo se atrevió este desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres, formados en Acción Nacional, que no lo vamos a permitir. Sobre todo en la parte en la que se gana el Ariel y el Oscar por llorar. Yo creo que sí se pasó súper de lanza Santiago Krill. Los coloquiales. Porque me parece que venía haciendo una campaña en términos de comunicación hasta cierto punto sólida en cuanto a sí estar en contra del presidente, sobre todo. Es el único que se ha ido en contra de Andrés Manuel de manera directa. Y pero creo que ya rayó en lo... Pues, creo que sí se vio muy burdo, la verdad. Pero ya había tenido un primer aviso, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue el evento? Exactamente, ¿no? Que lo remete y que el presidente ni tardo ni perezoso se burla de él en la mañanera del día siguiente, como también lo hizo esta vez. Me parece, si le entramos al tema de la comunicación y de la estrategia de comunicación, ¿qué están viendo sus consultores? ¿Qué están viendo sus estrategas? Seguramente están viendo que el candidato o candidata de la alianza que mejor se posicione va a ser aquel que más increpe al presidente. Estarán viendo eso y su manera de solucionarlo es decirle, oye, Santiago, con más fuerza, con más ímpetu, porque esta vez lo llamaste desgraciado. O sea, sí me parece que subió el tono de más. Estratégicamente es un buen movimiento, es una buena traducción de lo que está sucediendo, de lo que están viendo en las encuestas. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Yo creo que lo que les falta a la mayoría de los candidatos de la alianza es bajarse, ¿no? Otra vez en términos coloquiales, en hablar en perro y en sentir lo que sentimos la mayoría. Y en ese gran valor, pues sí está en hablar con menos palabras rebuscadas para el hombre constitución, en hablar más de sentimientos, o sea, valores más humanos, valores más que atraviesen a todos, ¿no? Al hombre constitución, pues habrá un 10% de la población de este bello país que nos interese qué pasa en la constitución, ¿no? Al otro 90%, pues no. Y hablar y querer ganar unas elecciones federales es justo hablar de lo que temas que atraviesen a todos. Pero esa es la forma, Diego. Esa es la forma que ha establecido López Obrador y yo creo que esa es la forma de hablar en política.
pararte en tu oficina bien vestidito, podrá activar ciertas regiones de tu lóbulo izquierdo, pero tu lóbulo derecho pues jamás va a ser tocado desde ese matiz. ¿Pero no lo notaste sobreactuado a Santiago? Claro, pero esa es otra buena pregunta, ¿no? Igual bajar la indicación o ya operativizarla se vuelve complejo. La ejecución como tal, ¿verdad? La ejecución. Que ahí, ¿cómo se brifea? Tenemos esta idea, mira, encuestas, números dicen esto, tenemos que atacar por acá. Tú habla con más corazón, Carlos. Claro. Y Carlos grita y casi llora. Claro. Sí, y es esta línea delgada. Nosotros, me parece que lo comentó Carlos en episodios pasados, tenemos como política, digamos, de fuera de la tribu, el no impostar personajes, ¿no? Tratamos de que nuestros clientes se mantengan siendo quienes son y a partir de eso construir su estrategia en adelante. Me parece que lo que sucede con Santiago es que trata de ser quien no es. Santiago no es este personaje contestatario, no es este personaje vaya, suena muy raro verlo en este tono y utilizando hasta los adjetivos que utiliza. Me parece que hay otras formas de mostrar esta parte que mencionas, de hablar desde el corazón, de ser más genuino y no caer en lo sobreactuado, ¿no? Carlos. Pues totalmente. Es que creo que muchos colegas o despachos de comunicación, agencias de comunicación, ya lo hemos repetido aquí, tratan de impostar personajes en sus clientes que no son. Y no solo que no son, sino que pues, la gente no se los va a creer. Y creo que eso es lo que más debería de importar y muchos han dejado de ver. Efectivamente, contrastando en términos de comunicación, por ejemplo, una Xóchitl Gálvez, pues no es efectivamente trae un aparato que lo apoya detrás, pero si algo está quedando muy claro en su comunicación es que es Xóchitl Gálvez auténtica. Sí, bueno, yo tengo mis asegúnes. Yo ahí. también, grandes asegúnes. O sea, estoy de acuerdo contigo. Sí, creo que ella parte de su comunicación desde la parte de ser genuino, de ser genuina. Pero hay veces que de tan genuina me parece que ya se empieza a abusar. Es que qué delgada es esa línea, ¿no? Estaba viendo un video de Xóchitl llegando en bicicleta, ¿no? Todos sabemos que se mueve en bicicleta y demás. Pero me parece que en el momento en que tú mismo haces alarde de estas cosas, las trivializas y ya se convierte. De verdad es un reto, no más que una crítica, reconozco como estratega en comunicación que es un reto cómo mantener a tu personaje, a tu candidato o candidata genuino, explotar sus atributos de su personalidad sin caer sin que sea abuso. Exacto, sin lucrar con ello, ¿no? Qué complicado, Saúl. Sí, y a ver, para cerrar con Krill, creo que al final de cuentas, digo, impostado o no, parece que Krill sí está atendiendo a aquel sector antiobradorista que ciertamente está ahí, ¿no? Que quiere organizarse, que busca... De la ultraderecha. Sí, por supuesto, la ultraderecha está bien organizada en México, ¿no? Que en sus diferentes manifestaciones han dicho, de pronto, pues no se sienten representadas por las opciones políticas dentro de la alianza opositora, ¿no? Entonces a mí me parece que Krill sí le habla a ese panismo duro y sí le habla a esos antiobradoristas que a los que difícilmente Xóchitl les habla. O sea, me parece que Xóchitl, por supuesto, tiene mucho apoyo de personas que, digamos, pueden ser más flexibles en ese sentido, pero ya lo dice Carlos, ¿no? Quizá actúa como de una manera un poco más auténtica y como más liberal, ¿no? Más recargada al centro, no compite, digamos, con los pros de AMLO propiamente, ¿no? Entonces ella también ha elegido que sus contrincantes son las corcholatas y sí el presidente, pero de manera muy estratégica, ¿no? Por ejemplo, siento que su respuesta a la negativa del presidente de recibirla en la mañanera sí fue más articulada, más inteligente que la que propiamente dio Santiago Krill al presidente cuando lo exhibió también en la mañanera en ese episodio, ¿no? De intercambio. Y al final me parece que el saldo es positivo para Xóchitl, pero en un sentido muy específico. Al final me parece Xóchitl termina siendo un fenómeno mediático,
¿no? Para ser un fenómeno político de amplio alcance, que pudiéramos ya quizá definirla como la candidata opositora, creo que tendríamos que hablar de una penetración más amplia en muchos diferentes sentidos. Y ahora lo que vemos con Xóchitl, creo yo, sobre todo es un fenómeno mediático. ¿Es Xóchitl? Vi a Carlos enojado, ¿eh? ¿Qué ¿Pero pasó? por qué? Con las últimas ¿Qué palabras de notaste Saúl? que le molestó? Que Saúl todavía no la tiene dentro de candidata. No, es que me llamó la atención el fenómeno mediático, pero también orquestado. Digo, también hay que ser claros. Ah, ¿no? claro. Un fenómeno mediático orquestado. De nado sincronizado. De nado sincronizado, porque en ese momento los medios de comunicación que son anti-López Obradoristas o anti-4T se subieron al tema, los columnistas también, o sea, todo esto estuvo orquestado, pero lo iba a matizar con algo que vimos con Beatriz Paredes, que a mí se me hace una política que le puede competir tú a Xóchitl Gálvez. Lástima de los negativos de su partido. Y de la salud que no la acompaña, ¿no? Pero sí tiene un gran bagaje y un gran oficio político. Totalmente. Y tiene una historia. Y a mí me llamó mucho la atención. Ahí en Latinos estuvo, creo que el día de ayer o antier, ahí con el amigo de Andrés Manuel, Loret de Mola. Su compadre. Y le dijo que, ante pregunta expresa de que ella, pues tal cual, de que ella no utiliza sus orígenes para explotarlos en su comunicación. Prácticamente fue lo que dio a entender. Sí, y criticó esta parte, ¿no? El del monero Fisgón, que precisamente decía es que ella está explotando su condición de origen indígena para... Exactamente, y eso, y hubo un bullet que me llamó mucho la atención, que utilizó ella, de que yo soy tlaxcalteca, y mientras en mi pueblo sepan de dónde vengo, los demás no me importa. ¿De Hidalgo? ¿Es de Hidalgo? No, dijo tlaxcalteca. ¿Sí? Sí. A lo mejor el origen étnico, Es tlaxcalteca. digamos, es tlaxcalteca. Pero quizá ella nació en Hidalgo. Territorialmente en Hidalgo, sí. A ver, es muy interesante esto porque me parece que el cálculo está muy claro y lo hemos mencionado, ¿no? El hecho de lanzar a Xóchitl Gálvez tiene que ver, la parte de la comunicación política y de la estrategia como tal, tiene que ver con necesitamos a alguien que contrarreste el discurso popular o populista, dirían algunos, de la 4T, ¿no? Y para esto necesitamos a alguien que no pertenezca a la élite, que no esté relacionada, por lo menos no en términos simbólicos, con lo que los 4Teístas llaman, como Saúl, llaman la oligarquía, ¿no? Y la mafia del poder. Entonces buscamos un outsider, ¿no? Que no es que es outsider en comunicación, pero es insider en términos reales, ¿no? Claro. Y esta es Xóchitl Gálvez, que llega a contrastar con una posible candidata mujer en Morena, que sería Claudia Sheinbaum, y que establece el contraste desde el apellido mismo, ¿no? Ahora resulta que la candidata de la 4T va a ser, en esta narrativa, una candidata más cercana a las élites, ¿no? Más cercana a las clases acomodadas, ¿no? Y más cercana a los círculos intelectuales, porque ella proviene de una familia de académicos. Y la candidata del otro lado, de la alianza de la oligarquía, como lo queramos poner, va a ser una candidata cercana a las comunidades indígenas, ¿no? Y es como el contraste que quieren establecer. Y lo que habría que ver es si les va a salir, ¿no? Y retomando la plática que teníamos a ver, Xóchitl me parece que en la medida en que explote esta parte de su condición indígena, su condición, digamos, de ser una candidata alternativa, puede caer en la condición de exagerarlo tanto que ya sea poco creíble, ¿no? Y este es me parece que es el resquicio que representa un gran riesgo para sus estrategas. El irse a la fácil de recargar toda la comunicación en la bicicleta, en las blusas típicas, en su manera de hablar. Me parece que en ocasiones yo ya la he percibido forzada, incluso cuando dice algunas groserías en sus entrevistas. Ya me parece actuado. A lo mejor me estoy equivocando y es parte de mi sesgo personal, pero hay que tener el ojo ahí, creo que hay que tener cuidado. Sí, creo que tiene que ver también con el reto fundamental que ha tenido la alianza opositora desde al menos pues, la elección de las intermedias del 2021, ¿no? Que es
no queda claro cuál es el planteamiento de nación, qué es lo que ofrece, ¿no? Y ya hemos hablado, de hecho, varias ocasiones aquí sobre eso, y me parece que en la medida en la que Xóchitl pueda responder a esa pregunta, podría sí quizá estar más cercana a digamos, que este fenómeno que se da en el aire de los medios y las redes pueda bajar a la base popular, ¿no? Pero lo cierto es que hoy no es así. Aunque ya está empatada en las encuestas con Santiago, ¿no? Sí. Bueno, en cuanto a quién les gustaría que fuera el candidato a presidente, sí, están empatados según El Financiero. Se los pongo en la mesa tal cual la pregunta. ¿Xóchitl Gálvez es la próxima candidata del Frente Amplio Opositor? Sí, a mí me parece que es la mejor decisión que ha tomado el bloque opositor en de todos los que hay, 8 es meses. la mejor. La mejor opción, sí. Se ha especulado de si la van a dejar llegar, ¿no? Si particularmente las cúpulas partidistas, PRI-PAN, la van a dejar llegar porque también no la sienten tan cerca. Bueno, es decir, les representa habría un que riesgo. ser ingenuos al ver este movimiento orquestado, sincronizado, de que Xóchitl crezca 10 puntos en un mes, que eso es muy complejo de hacer. Evidentemente no pasaría si no estuvieran de acuerdo cúpulas empresariales, del partido, oligarquías. Eso no sucede en este país y creo que en ningún país del mundo si no hay un acuerdo previo, ¿no? Yo también creo eso. Yo también creo que son especulaciones y que ya está planchado el tema. Y sí hay un punto importante, ¿no? Vestir huipil no sirve de nada si no va acompañado de todo lo demás, ¿no? De sentarte a platicar con la gente, de sentarte en el piso. Esta foto muy chida de López Obrador sentado en el piso cotorreando. Eso es Anaya intentando dormirse con su cobija, ¿no? O sea, el vestir de huipil no es una política, no es una herramienta. Claro. Es la vestimenta de algo más. Que si no va acompañado de acciones, de proyecto, de algo más que lo llene, pues justo queda en cuadri andando en bocho, ¿no? Claro. En acciones vacías, superfluas, que la gente rápido identifica canzonas y falsas. En una impostación. Pero ¿no? ciertamente, yo coincido en eso. ciertamente es un paso al frente para la oposición en términos de lo que tú comentabas, ¿no? Respecto a el enemigo que ha creado López Obrador a lo largo de estos años es, sí, el concepto de la mafia del poder, ¿no? Y de la oligarquía. Entonces, cuando piensas en que los aspirantes más notables a la candidatura de la oposición hoy podrían ser quizá Santiago Krill, Enrique de la Madrid o Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez definitivamente se ve menos oligárquica que estos dos últimos, ¿no? Entonces creo que encontraron precisamente la oposición una manera de desencuadrar a esa figura de Xóchitl Gálvez respecto al enemigo que ha construido Andrés Manuel. A ver, las campañas son comunicación, eminentemente. Gana la campaña el que mejor comunica, no necesariamente el más preparado, el más capaz. Y a lo mejor lo que digo puede sonar un poquito... Y el que mejor moviliza. Y el que mejor moviliza, digo, a ver, en consultoría se tiene este dicho, ¿no? Los consultores ganan la campaña y los partidos ganan la elección, ¿no? Que es precisamente lo que mencionas, el día de la movilización. Lo que voy a decir a lo mejor es un poquito anticlimático, pero he escuchado y me llama la atención el discurso de Enrique de la Madrid. Sé que su corte es neoliberal, sé que su corte es más bien tecnicista, tecnócrata, pero me parece que de todos es el que tiene más idea de por dónde. Podemos estar o no de acuerdo con su proyecto, que me parece que en muchos sentidos es más de lo mismo. A lo mejor bien aplicado, pero más de lo mismo. Pero lo que yo he escuchado acerca de su dimensión, su discurso, acerca de su dimensión social, me llama la atención. Hazle un close-up a la cara de Diego, porque... Super 4T. Super 4T. No. Contrastemos ideas. Pongamos subjetivo. ideas en la mesa. Las ideas de Enrique de la Madrid, si se atrevieron a llamar conservador y anacrónico a López Obrador, las de la Madrid, pues por ahí o peor, O sea... En agendas de derechos humanos, libertades, todo esto. En todas, el señor es un señor que ha vivido toda su vida en este espectro, sí, en este primer decil de la sociedad mexicana, ¿no? Y qué complejo es desde ahí construir políticas que traten de ser inclusivas, o sea, estas batallas que se apropian
a este blanco conservador que quiere ser indigenista, es complejo, hay que vivirlo, hay que estar ahí y hablar desde el privilegio, pues hay que estar conscientes de ese privilegio para empezar. Y no se nota esa carga en Enrique de la Madrid. Sí, me parece un buen apunte. Aunque creo que después de la exhibida que le dieron Viri Ríos con el asunto de adopta a un mexicano, me parece que configuró su mindset y ahora es como más mesurado, como que piensa un poco más las cosas que dice, ¿no? Yo lo escuchaba esta semana diciendo algo relacionado a que, agregándole valor a las pensiones del bienestar, ¿no? Decía algo así como que pues el presidente hizo bien aquí, ¿no? O sea, hay que decirlo, antes no recibían dinero los adultos mayores. Entonces, cuando ceden, parece que conectan más con precisamente aquellas cosas que digamos, se valoran de la administración actual, ¿no? Oye, pero yo quisiera ver a Santiago Krill, a Xóchitl Gálvez, a la propia Claudia Sheinbaum debatiendo con Viri Ríos y a ver cómo les va. Sí, ¿no? O sea, también creo que hay que reconocerle esta parte de la Madrid, que él se aventó el tiro de debatir con una persona que tiene un corte ideológico que todos conocemos, pero que sabe mucho de su tema. Sí, ¿no? por supuesto. Y no cualquiera se avienta ahí. Sería interesante ese ejercicio, ojalá lo tomaran en cuenta. Fíjense que hay otro tema que yo quisiera platicar, ver su punto de vista. Mucho se ha mencionado esta parte reaccionaria, ¿no? Sobre todo la comentocracia. Hay una comentocracia que es, digamos, muy, muy burda cuando se calientan los procesos electorales a la hora de tratar de emitir una opinión que aparentemente tiene que ser lo más objetiva posible. Pero no, o sea, dan color de inmediato, ¿no? Y entonces decían, no, pues es que el presidente López Obrador se ha convertido en el jefe de campaña de Xóchitl Gálvez porque diario la menciona y diario en la mañanera la trae. Y ¿ustedes creen que vaya por ahí el tema? O sea, ¿ustedes creen que realmente a Xóchitl Gálvez le beneficie que el presidente de México en su mañanera esté hablando de ella? Dependiendo cómo lo baje en términos de comunicación Xóchitl. Y creo que hasta ahorita lo ha hecho bien, porque lo ha hecho bien en el sentido de que a mí no me digas que no puedo, a mí no me... O sea, lo que hemos visto con sus spots de esto de la IA, utilizando la inteligencia artificial, me parece que han sido buenas bajadas. Pero más allá de lo innovadoras y cuestiones que no se habían visto, al menos en México, creo que lo ha bajado bien Xóchitl, ¿no? Y esas bajadas han sido adecuadas, pero no sé si todo el tiempo lo vaya a seguir haciendo. Y lo ha llevado al terreno del machismo, y lo ha llevado a un terreno que ciertamente para López Obrador es un terreno escabroso. No es algo y ha que sido sepa. Algo de su sexenio, ¿no? Y ha sido una marca de su sexenio. Yo lo que quisiera comentar ahí es, a mí me parece que López Obrador, al definir a Xóchitl Gálvez, ¿no? Si algo ha hecho bien en términos comunicacionales Andrés Manuel López Obrador en toda su etapa pública, ha sido definir muy bien el nosotros y el ellos, ¿no? Y para que exista un nosotros, tiene que haber con claridad un ellos. Y lo que está haciendo López Obrador todas las mañanas es decir, esta señora forma parte de ellos, ¿no? Entonces me parece que no le está haciendo un favor. O sea, el hecho de encasillar a Xóchitl y colocarla tal cual como la candidata de la mafia del poder, vaya, no es algo como para decir que López Obrador es su jefe de campaña. Al contrario, o sea, le está aventando toda la carga negativa que hace clic, ¿no? En términos de mapas cognitivos, hace clic con todo el electorado de López Obrador y quienes lo apoyan, que a juzgar por las encuestas está entre el 60%, ¿no? Nada menos. Yo creo que es ligero pensar que porque le hace promoción, entonces ya... Pues es ligero no y sé. lo más fácil, ¿no? Para las huestes. Exacto, son de estos análisis de repente simplistas, ¿no? Que bueno, está bien. Sí, yo no me voy a por enganchar. eso no coincidía con Carlos de que dependía cómo lo bajara Xóchitl, como si Xóchitl tuviera el sartén por el mango, ¿no? La comunicación de este país la dicta López Obrador cada día a las 7 de la mañana. Y eso, justo, determinar el encuadre, el frame por el que va a pasar la mirada, como se va a observar a esta candidata que es muy desconocida, porque Xóchitl no es una actriz relevante en el panorama político nacional, no lo es. Es una voz que podía brillar de vez en cuando en el Senado, pero no se conoce nada de ella. Justo empezar a conocerla y que López Obrador diga, sí se va a conocer, pero con estos criterios, ella viene de aquí. Pues al menos el último mes le ha competido.
a términos lo de que va a decir. comunicación al presidente. Al O sea, en final- el último mes, Xóchitl justo. le logró competir en términos de comunicación al monstruo de comunicación que coincido, es Andrés Manuel. Pero justamente en el último mes, Xóchitl ha logrado insertarse en la agenda Y en pública. las últimas 2 semanas ha sido más relevante Xochitl Gálvez que cualquiera de las corcholatas. Y es ahí donde se alimenta el discurso fácil para las mesas de los aliancistas o de los panistas, priistas, perredistas, diciendo, no, es que nos está haciendo la campaña. Yo coincido contigo, yo creo que no les está haciendo la campaña, la quiere meter en el mismo costal donde ha metido a todos. Claro, el mismo el encuadre. tema es de que le va a costar trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque yo siento que las bajadas que ha hecho Xóchitl no han sido malas, han sido muy buenas. O sea, eso de decirle macho a quien la gran mayoría de las acciones que ha tenido el presidente, comentarios respecto a la lucha feminista, lo ponen exactamente ahí. O sea, creo que en términos narrativos sí le puede ganar y le está ganando agenda. Sí, aunque me parece, retomando lo que decía Diego, me parece una losa pesadísima, ¿no? Cuando el presidente, que efectivamente marca el marco de la comunicación política en México, lo ha marcado López Obrador desde hace, ¿qué? ¿10 años? ¿12 años? Mínimo, ¿no? Hace más de una década. Yo creo que sí. Entonces, cuando él te encuadra así, ¿no? Y te ubica dentro de ese encuadre, te ubica, qué complicado va a ser para Xóchitl demostrar que no pertenece a eso. Ese es la ruta. Una cosa es demostrar lo que soy viniendo de una hoja en blanco, a quitarte lo que ya te pusieron encima. Y justo esa es el matiz importante, ¿no? Cuando puedes tener o desarrollar cosas que nadie te ha conocido antes, es mucho más sencillo, ¿no? A cuando Obrador te echa prejuicios, si quieres, valores. Se te encima. echa su cargada simbólica. Lo que digamos, tienes que ¿no? hacer es quitártelos, reconstruirlos, pero ya no construyes, más bien estás a la defensiva. No, de ahí yo creo que los estrategas hasta ahorita no se han equivocado. Yo creo que la mejor forma de mitigar ese daño que te hace Andrés Manuel al quererte encuadrar es resaltando tus atributos. Y tus atributos es de una mujer sin negativos, con una trayectoria importante en términos políticos, limpia y de orígenes humildes e indígenas. Sí, y ciertamente, a ver, Estratégicamente me parece en un que contexto en el que hay muchísimos aspirantes a ocupar la candidatura de la oposición y también por su lado los del oficialismo, digamos, haciendo su intento entre ellos y pensando en que ninguno de ellos ha sido realmente pues relevante en términos comunicativos desde que iniciaron sus procesos de digamos, de selección de candidatura. En este contexto, en el que, insisto, no hay mucha relevancia de ninguno de ellos, es frecuente la mención que AMLO hace en la mañanera de ella por, pues particularmente por el hecho de que ganó un amparo, ¿no? Xóchitl para que le dieran derecho de réplica ahí. Creo que a partir de ahí, o sea, esa repetición, insisto, en un contexto de total silencio, a ella le permite, pues, responder y el presidente la eleva, ¿no? Inevitablemente la eleva en términos políticos y al final, a ver, sí tenemos que volver a resaltar, creo yo, eso, ¿no? O sea, estamos hablando de ella en un podcast y se habla de ella en las mesas de análisis porque, pues sí es un fenómeno mediático que ya hemos dicho, todavía no baja, ¿no? Puede bajar, podría bajar. Marginalmente tiene que hacerlo, ¿no? Cuando se habla tanto en los medios. Pero lo cierto es que sí ha sido un positivo para ella en el balance de resultados. Sí, sobre todo porque lo primero que necesita un candidato o candidata es ser conocido. Es visibilidad, ¿no? por supuesto. Y esa y es la lo ha que tenido. no tiene y es de lo que carecen la mayoría. Es de lo que carece, pero qué pesado, el comentario en el que yo quisiera abundar es qué pesado esto, porque efectivamente en el momento en que López Obrador te pone la etiqueta, entonces todo esto que has avanzado en términos de conocimiento, ¿no? Digamos que la señora que de la tienda de abarrotes de la esquina que dijo, me cae bien la señora porque cae bien Xóchitl, es la verdad. Cuando escucha al presidente definir quién es Xóchitl, entonces Xóchitl entra en el reto de cómo le digo a esa señora que no soy. que no soy. Sí, claro. Porque no solamente es, me parece que hay formas. Y porque va a ser coincido con candidata del Carlos. PRI. Hasta ahorita medianamente ha encontrado Sí, la manera de salir.
Pero conforme esto avance, va a tener más necesidad de tener que estar marcando diferencias con el PRI, con el PAN, con la oligarquía, con Claudio X Con González, Alito, con Marco Cortés. ¿Y cómo va a procesar eso al interior? Porque al final del día va a ser su candidata. Ahí está el peso real. Ese malabarismo va a estar bien complicado. Sí. Yo creo ¿Querías decir algo, que Carlos? está complicado en tanto los egos de un Alito Moreno estén en ganar o en querer ganar la elección y no en querer posicionarse él o su partido, que yo creo que va a ser lo segundo, evidentemente, por lo que ha hecho. Pero yo creo que ese malabarismo del que hablas, si la alianza quiere de verdad meter en aprietos a Morena, sí tendría que suceder que dejen a un lado los egos adentro. Y creo que estamos dejando de ver otra cosa, que me parecería un viraje importante en términos de comunicación que pudiera hacer la alianza. Si queda Xóchitl, se tendrían que sumar los otros candidatos que no resulten ganadores para formar un gobierno de coalición. Yo le he mencionado aquí muchas veces, pero tú has insistido mucho en ese tema. porque creo que sí es, o sea, si en términos de comunicación logra silvanar el generar un gobierno de coalición donde se escuche a un de la Madrid que es muy técnico, pero que pueda tener ideas donde resulta que reconoce lo que se ha hecho bien de la 4T, una Beatriz Paredes que también es muy elocuente y dice cosas y sabe cosas, un Santiago Krill que tiene toda la experiencia política. Creo que si empiezan a hablar todos ellos de un gobierno de coalición, pudieran meter en serios aprietos a Morena. Sí, yo también creo. Y eso es lo que creo que sí tenemos que poner sobre la Está mesa. por verse. ¿Esta es su mayor fortaleza? O sea, ¿eso es lo que los puede cuestionar? No, lo primero es dejar los egos atrás. Ya, pero en esta línea retórica... No, es un táctico. El gobierno de coalición es un táctico de muchos otros. A mí sí me parecería el mayor común denominador. ¿Ah, sí? Sí, O claro, sea, ¿a ti la te idea de parecería unidad, clave? a mí sí me parece una línea fuerte. Estamos juntos. Tan somos diferentes, tan nos importa el de enfrente, que vamos a estar juntos aún a pesar de nuestras diferencias. Esa es una línea chingona y de fuerza y puede ser explotada. Ah, ok, ya. Sí. Y justo, y no tender a limar nuestras diferencias, sino somos tan distintos que a pesar de eso nos podemos sentar y plantear un proyecto. Eso me parece... Jugarle menos al político tradicional y tratar de ser más un político, hacer una política más alternativa, digamos. Sí, eso ¿no? está Porque interesante. regularmente a los partidos, particularmente al PRI, que es el partido más longevo, le cuesta trabajo esta parte, ¿no? Le cuesta trabajo el que un candidato que viene de su partido, un candidato que lleva sus colores, de repente marque rompimientos o marque siquiera distancia. Ahí de va a lo estar que el haya acabose. hecho. Ese va a ser. Y lo vimos en el Estado de México, ¿no? Correcto. Cómo le costaba a Alejandra del Moral reconocer o contestar, responder acerca de lo que le preguntaban del gobierno de Del Mazo, ¿no? Eso al político tradicional, se los digo por experiencia, se le complica. Vamos viendo cómo lo gestionan, porque otro elemento fundamental también en esta, por lo menos en la parte simbólica, no tanto en los votos, pero sí en la parte simbólica. Digo que no tanto en los votos porque la marca no vale tanto a nivel nacional, pero sí vale mucho en la parte simbólica. Es si MC suma o no se suma a esta alianza, o si se mantiene esta idea de que MC va por su parte. Ayer vimos aquí el encontronazo, ¿no? Aquí en Jalisco, entre distintas posturas. Había unos más cercanos al alfarismo que decían que estarían en posición de apoyar a Xochitl Gálvez si ella encabezara la alianza, lo cual tiene sentido bajo la retórica ciudadana, ¿no? Si es una ciudadana, pues entonces sí, ¿no? ¿A quién te hace refieres? match. Al senador Clemente Castañeda, ¿no? Que decía esto, y inmediatamente... Que podrían considerarlo, ¿no? Que podrían considerarlo, pero el líder nacional de Movimiento Ciudadano sale inmediatamente a decir no,
ni con la alianza y menos con el PRI. Con el PRI ni a la esquina. Y paréntesis, mencionó. ojo, después de eso, que justo empezaron los tweets acá, digamos, especulativos al respecto. Lanza un tweet al respecto de la aprobación de Enrique Alfaro en Jalisco, de que un gobierno de grandeza, algo así, lo menciona. Entonces, hay que equilibrar las y antes declaraciones. esto bajaron las notas. Sí. Aquí el periódico, no sé si Reforma también, pero por lo menos aquí Mural, que es filial de Grupo Reforma, Y bajo el link. bajó la nota que traía. O sea, es decir, si hubo una... ¿Cómo llamarle? Hubo una falta de comunicación, como que no se comunicaron bien qué iba a decir cada quien, y entonces bajaron. Entonces hay una tensa calma ahorita en este momento en Movimiento Ciudadano entre quienes dicen, pudiera ser que nos sumamos, y quienes dicen, definitivamente vamos por nuestra cuenta. Pues paso a pasito, pero ya en el Senado es la tercera fuerza. La gobernatura de estos segundo y tercer estado. En términos reales sí representa poco electorado, pero tiene fuerza de marca, ¿no? Sí, tiene territorios importantes. Pero claro. ¿qué me dicen también de lo que trascendió de que si se suma a Claudia Ruiz Massieu, Colosio y Samuel se van de MC? Sí, No está descabellado, ¿eh? No está descabellado. Ahora, un poco el análisis al respecto es, ¿qué es Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano es hoy lo que en su momento fue Convergencia por la Democracia, que era el partido que encabezó Dante Delgado, que jugó, si no me equivoco, 2006 y 2012 con López Obrador. ¿No? Me parece que en el 2012 ya como Movimiento Ciudadano, pero era una marca que más o menos oscilaba entre los promedio 3, 4 puntos porcentuales, algo muy similar, ¿no?, a lo que representa el PT, ¿no?, en su momento. Después, Movimiento Ciudadano crece con el efecto de Enrique Alfaro, primero al alcalde de Tlajomulco, aunque fue por las siglas del PRD todavía, pero ahí rompe, después alcalde de Guadalajara hasta llegar a ser gobernador. Y después tiene un boost con la llegada de Samuel García al gobierno de Nuevo León. Hoy gobiernan ciudades importantes, no solamente son los estados que gobierna, como decía Diego, sino las ciudades que gobierna. Gobierna la segunda y la tercera ciudad más importante del país. No es cosa menor. Y han crecido importantemente en algunos y han ido estados. Creciendo. Sí. El asunto es que el MC se compone de lo que representa básicamente el alfarismo. Es decir, si Alfaro retira su capital político de MC, seguramente MC se queda con lo que traía Dante antes, que es un 3%, 2%. Es muy probable. ¿No? Entonces, no habíamos visto esta arista, me parece, que la negociación nacional en realidad pasa más por Enrique Alfaro que por Dante Delgado. El que tiene la sartén por el mango, no solamente en su estado, sino a nivel nacional, y es, me parece, lo que quiere hacer valer el gobernador de Jalisco, es Enrique Alfaro. Que no está mal, que lo haga. No está valer, mal, no, porque, claro, porque es real. El 60-70% de Movimiento Ciudadano es Jalisco. Y es de Enrique Alfaro. Y el otro 20% debe de ser de Nuevo León, que es de Samuel García. Y el otro 10% que quede es de Dante Delgado. Correcto. ¿No? Entonces la decisión tiene que pasar por el gobernador de Jalisco. Sí, yo creo que quiere encarecer su peso político a nivel nacional. Exactamente. Me parece Bueno, muy... y el reloj va a marcha atrás, ¿no? El fin de semana es su línea de muerte para decidir. Sí, es cuando se decide si se destapa o no se destapa. Que lo ha ido posponiendo, lo ha ido puliendo y... Bueno, esta semana se hubo escucha encuestas. que ya hay un video hecho al respecto, grabado en el Hospicio Cabañas, entonces nada más están a espera de subirlo a Facebook para conocer, a un clic. para conocer si Alfaro va a ser candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano o si Pues se vamos queda. apostando, ¿no? ¿Quién dice? Yo digo que no va a ser. Yo digo que sí se postula y que al final va a acabar declinando por Xóchitl Gálvez. Yo también creo que se postula. Lo cual es una buena noticia para la alianza porque esto implicaría que MC se suma a la alianza. Sí. Hay que ver qué pasa con Dante, pero me parece que iría por ahí. Yo digo que yo siento que Dante ya tiene empeñada su palabra, su dignidad de por medio, y dudo que se sume desde lo institucional, ¿no? Igual estas grandes cabecillas en Nuevo León y Jalisco sí podrán decir, ¿no? Porque tienen como todavía la agencia de decirlo fuera del margen de Dante.
Pero no veo al instituto sumarse a la alianza. Parece que han jugado a las venciditas Dante y Alfaro, pero también si Alfaro quiere crecer en lo nacional sin romper con Dante, tendrá entonces que negociar cómo Dante toma entonces más fuerza en lo local. Pero veámoslo simplemente en la composición de su bancada en la Cámara de Diputados Federal. Tienen 23 diputados. 27 ya. 27 diputados. De esos 27 diputados, la mitad más uno son de Jalisco. Sí. ¿No? Luego hay otra presencia importante de 3-4 diputados, me parece, de Nuevo León. Ajá. Y el resto queda una parte que son, digamos, medio que se mueven en los tres bandos. Son Maynes y Chertorivsky. Y Maynes y Chertorivsky, que serían los que están con Dante. O sea, me parece que eso es representativo de quién es quién en Movimiento Ciudadano en este momento. O sea, si el día de mañana Enrique Alfaro y Samuel García deciden salir de... no salir, no quiero aventurarme tanto, pero deciden llevar su capital político a otro lado, se llevan prácticamente al partido completo. ¿Samuel está más recargado con Alfaro o con Dante? A mí me parece que en este momento con Alfaro. Yo también. Sí, porque yo creo que Alfaro es proaliancista y Samuel también proaliancista, aunque de repente también hace guiños con Morena, porque pues es natural, porque le queda todavía gobierno por delante. Y pero sí siento que tiene mucha más interlocución con Alfaro que con Dante. Y me parece, conforme lo que mencionas, Carlos, Alfaro es aliancista. Y me parece que también es un hombre, es un político pragmático. Bastante. Y en ese pragmatismo, el aliancismo le conviene. También Dante Delgado es muy pragmático. En un estado como Jalisco, a diferencia del entorno nacional en donde ya lo vimos claramente, va a haber dos polos, ¿no? Oposición, oficialismo. En Jalisco se puede ir a tres vertientes. Si Movimiento Ciudadano va solo, entonces Movimiento Ciudadano representará un eje, la Alianza representará otro eje y Morena representará otro eje. Y si se divide a tercios, Jalisco puede estar en peligro. Jalisco como bastión de Movimiento Ciudadano puede estar en peligro. Entonces me parece que también la búsqueda, la intención que pueda tener el gobernador de Jalisco de ir en alianza tiene que ver con eso, con mantener Jalisco, con asegurar Jalisco. Yo quiero decir que el anuncio de Enrique Alfaro me parece que va a ir en la vía de instar al partido a que reconsidere una alianza, ¿no? En los términos que Movimiento Ciudadano sean benéficos para mantener el capital político. Desde su liderazgo moral. Exactamente. Creo que va por ahí y creo que se va a quedar en Jalisco. Bueno, entonces yo digo que se postula, ¿tú? Yo digo que no. ¿Que no se postula? ¿Que no? Yo digo que no se postula. Diego. Yo creo que sí. Él se asume valiente, ¿no? Todo el tiempo. Si nos ganan, pagamos las cervezas. Si ganamos, les toca a ellos. Hecho. Va. Muy bien, pues esto fue hoy estuvimos muy serios, ¿no? ¿No les parece? Sí. Como que nos hizo falta Nos Héctor. falta comedia, nos hizo falta comedia. Nos hizo falta Héctor. Nos hizo falta el Un bufón café. de Héctor. El bufón de Héctor. Héctor y Víctor. Bueno, muchas gracias a toda la tribu. Gracias, Yofu. Gracias, Yofu. equipo. Gracias, Saúl. Gracias, Carlos. Gracias, Diego. Yo soy Gonzalo Sánchez. Esto es Fuera de la Tribu Podcast. Y recuerda que la comunicación es cosa de seria. Tómeselo en serio. Y en últimas noticias, dice Enrique Alfaro que nunca ha usado a voceros para definir su posición política. Entonces, hoy 7 de julio parece que definirá cuál será la ruta de su futuro frente al 2024, así que no se despeguen de las redes ni de Enrique Alfaro ni de las de Fuera de la Tribu, porque ya saben que la comunicación hace la diferencia.